El día de hoy, episodio especial de WWE con Rayleigh. Hoy le vamos a traer, señores, un programa especial. Prepárense, pónganse cómodos, que esto va a ser un manjar de lucha libre. Vamos a estar hablando del asesino cerebral, Triple H. Y vamos a hablar algo, perdón. El juego, el asesino cerebral. El juego. Entonces, mira, en el día de hoy, Rayleigh, vamos a estar hablando del reinado del terror que tuvo Triple H durante la época de la Ruthless Aggression Era, año 2002-2005. Excelente. Mira, nosotros vamos a tocar rapidito y conciso 10 temas que nosotros entendemos que abarca esta era en obviamente la lucha libre y en la WWE, que obviamente marcó la historia. Entonces Rayleigh, nuestro experto, obviamente Starling, le mandamos saludos, no puede estar disponible en el día de hoy, pero realmente vamos a hablarles rapidito de los 10 puntos que nosotros entendemos que marcaron esta historia, obviamente con Triple H. Mira, vamos a hacer una introducción explosiva. Cuéntame un poquito de cómo fue esta era. Bien, como inicié o como se inició en este conversatorio, que vamos a hablar de Triple H, tal y como mencionas, el asesino cerebral, el juego, uno de los mejores luchadores, uno de los mejores productos que ha creado Vincent Kennedy McMahon, pero eso tuvo su luz y sus sombras. Recordemos que Triple H, quizás por el vínculo que tiene con la familia McMahon directamente, como para nadie es un misterio, de que Stephanie McMahon es la esposa de Triple H, la hija de Vince, con lo que es su yerno. Entonces, vamos a hablar de eso. Tú sabes que también, antes de que siga, te quería hacer una pregunta rapidito para obviamente arrancar caliente esta vaina. ¿Tú consideras que él es el mejor villano o un mejor campeón? O sea, ¿qué tú consideras? Bueno, yo diría que él tiene de las dos. Okay. Estamos hablando que Triple H, quizás de los 5 mejores heels o de los mejores villanos, para que la gente entienda, Triple H es top 5 de calle. Él está entre los mejores villanos, eso nadie se lo discute. Para mí, el jugador más sucio, el mejor heel de la historia siempre será el Nature Boy Ric Flair. Luego le sigue para mí la superestrella categoría RH y luego Randy Orton. Okay. Ya luego le sigue Triple H, pero claro, él está top 5, eso nadie se lo discute. Y como campeón, bueno, los números como campeón hablan por sí solos, de los mejores luchadores que ha ostentado los campeonatos mundiales de WWE, peso pesado del mundo. Y de ambas correas, él ha sido la mejor. Eso no se discute. Claro, vamos a pasar rapidito entonces al segundo punto que te voy a hacer calientico. Háblame del contexto rapidito ahí, del nacimiento de lo que se llama, obviamente él se llama Hunter, pero obviamente para todo el mundo sabemos que el nombre Triple H. Háblame del contexto histórico del nacimiento del asesino cerebral. Bien, si nos vamos a la era de los 90, usted sabe que él nace como Hunter Haynes Hensley, que es la abreviatura de las 3 H de su nombre. Como el nombre era un poquito largo y era quizás poco atractivo y no era rentable en cuanto a marketing se refiere, cuando él hace la dupla con Shawn Michaels en el 97 para formar The Generation X, él se cambia el nombre a Triple H, que fue un nombre definitivamente que, bueno, ya todo el mundo lo conoce como tal. Pero háblame un poquito, para dar también un poco de contexto. Él al principio de su carrera, él no usaba el pantaloncillo negro, él usaba Él usaba cruzas largas. Sí, y entonces hay un dato al margen que tú me podrás corroborar. Su primera pelea creo que fue contra The Ultimate Warrior. Ese fue su primer WrestleMania. Okay. Su primer WrestleMania fue contra The Ultimate Warrior. Hay un contexto bien interesante que también se puede tocar, claro, para otra entrega, porque hay un punto que es mejor dejarlo para cuando se haga lo que es las políticas de backstage de Shawn Michaels, que para que la gente entienda tenemos eso pendiente también. Claro. Vamos entonces. Ese punto hay que mencionarlo ahí. Ok. Vamos a pasar entonces rapidito al tercer punto, que es el poder que él tenía tras bambalinas, en el backstage. Bien, mira,
Willis, tú sabes que la WWE a inicios del 2002, luego de WrestleMania 18, donde evidentemente el protagonista de esta entrega, Triple H, sale como campeón indiscutido de la WWF. En ese entonces se llamaba WWF, todavía la WWE. La empresa estaba pasando por un momento de transición en todo el sentido de la palabra. Dígase cambio de nombre, que ahí ellos pierden la demanda con la WWF World Wildlife Fund. A ellos se obligan a cambiarse a WWE. También estaban pasando por un proceso de sobrepoblación de luchadores. Recuerda que en ese mismo año la WWE acababa de absorber a la WCW y a la ECW y estaban lidiando con ese roster de esas empresas. ¿Qué pasa? Que en ese mismo momento tú sabes que La Roca hace la transición al cine ya de manera formal. Stone Cold Steve Austin por desacuerdos con la empresa se va de la WWE por un tiempo. Ahí se quedó un vacío realmente. Exacto. Yo recuerdo perfectamente ese momento. Claro, ahí se quedó un vacío, pero también en ese mismo momento, y como te mencioné, la cuestión de los 3 rosters, ahí la WWE decide hacer un draft. Pero no es el típico draft de la NBA, de la MLB. Ellos hacen un draft en donde ellos dicen, bueno, tenemos 2 programas, Raw y SmackDown. Hay que dividir a los luchadores en ambos shows porque realmente no damos abasto para tenerlos a todos en un mismo programa. Ahí se da entonces que hacen lo que es un brand split o una división de marcas en donde Triple H en ese entonces era el campeón indiscutido de la WWE. Él podía defender ambos campeonatos en ambas marcas. Ok. Entonces, ¿tú quieres seguir abundando un poco más o quieres que pasemos a un punto que estoy loco por saber qué pasó ahí? Que no sé si quieres seguir o abundamos un poco más. Para finalizar ese punto, como te decía, no sé si lograste escuchar, la WWE hace Raw y SmackDown en forma de draft y divide a los luchadores. ¿Qué pasa? Triple H era el campeón indiscutido de la WWE en ese entonces y él tenía el poder de defender el campeonato en ambas marcas, siendo él un luchador de Raw. ¿Qué pasa? Pero eso son reglas, eran reglas que él implantaba. No eran reglas que él implantaba, pero vamos a llegar ahí. Sabes que cuando Triple H pierde el campeonato indiscutible, como hablamos en aquella ocasión de Hulk Hogan, luego el campeonato indiscutible pasa a manos de los del Taker, luego de La Roca, y como te dije, La Roca se va a Hollywood. Brock Lesnar lo vence. ¿Qué pasa, Willy? Que cuando Brock Lesnar se vuelve el nuevo campeón indiscutible, en ese momento era el campeón más joven de la historia con 25 años, Brock Lesnar hace una jugada que para Eric Bischoff, que era el gerente general de Raw, es una jugada sucia. Stephanie McMahon lo firma en un contrato exclusivo con SmackDown. ¿Qué pasa? Que el campeonato pasa a ser solamente el campeonato de la WWE. Bueno, vamos a hacer un paréntesis ahí porque es bastante interesante como tú estás llevando el tema, porque obviamente el cuarto punto, mis amigos, es el cinturón de oro, el World Heavyweight Champion, que le regalaron a Triple H. Eso fue. Ahí es que por eso es que tengo que contar todo esto para que la gente sepa. ¿Qué pasa? Que cuando Lesnar pasa a ser un luchador de SmackDown, Raw se queda sin campeonato del mundo. Porque ya el campeonato de la WWE pertenece a SmackDown. ¿Qué pasa? Que Eric Bischoff crea el campeonato mundial peso pesado utilizando la correa que era de la WCW. Y como Triple H era el contendiente número 1 al campeonato indiscutido de Brock Lesnar, y como Lesnar ya era el luchador de SmackDown y Triple H era de Raw, esa lucha no se podía dar. Entonces ahí es que se da el regalo, como tú dices. Eric Bischoff le sirve en bandeja de plata a Triple H el campeonato mundial peso pesado. Bueno, y ahí entonces comienza el reinado del terror de Triple H. Bueno, pues entonces ahí mismo vamos a seguir con el punto número 5 y no menos importante, que es obviamente cuáles fueron las víctimas. Cuéntame, Rayleigh. Claro que sí. Como te dije, nace el campeonato mundial peso pesado. Triple H es el primer campeón, no ganó ninguna lucha. Pues fue servido en bandeja de plata. Ahí es que empieza el reinado del terror, ahí es que empiezan los juegos de backstage de Triple H. Porque él sencillamente, bueno, yo sí el prometido, porque todavía no se había casado con Stephanie, yo sí el prometido de la hija del jefe. A mí hay que darme el título. Entonces él hace una de las suyas,
hacen que le dan el título. Y ahí entonces nace lo que es el reinado del terror. La primera víctima de la pala de Triple H fue nadie más y nada menos que Rob Van Dam. Oh my God, y un buen luchador. Uno de los mejores de la historia. El señor Lunes por la Noche, un luchador que definitivamente en su época estaba en su prime, Willis, tú que la viviste. Luchador que tenía todas las herramientas para ser la cara de la empresa, pero dicen las malas lenguas, Willis, perdón que te interrumpa, dicen las malas lenguas que Triple H no se llevaba bien con Rob Van Dam. Oh, wow. No se llevaba bien porque él entendía, ahí él tomó quizás un pequeño fragmento de Hulk Hogan. Él entendía que él no era el futuro del negocio, pero se dice que era que él le tenía envidia por todo el talento que tenía Rob Van Dam. Tenía un físico impresionante ese señor. Sí, realmente sí. Entonces, cuéntame un poquito más de las otras víctimas. Bueno, como dije, el primero fue Rob Van Dam, que realmente cae a manos de Triple H en el evento Unforgiven del 2002. Fue la primera víctima que Triple H se llevó con la pala. Luego de él, hay que coger un punto bastante interesante aquí, Willis, que en ese mismo lazo de tiempo, dígase 2 eventos después de ese, en Survivor Series del 2002, en donde se hace la primera cámara de eliminación por el campeonato mundial peso pesado, en donde Triple H era el campeón. Elimination Chamber. El Elimination Chamber, exacto. Creación de Eric Bischoff. Okay. ¿Qué pasa? Que aquí Triple H, a pesar de que el tipo fuera lo que fuese, ahí demostró que al final del día es un caballo. Recordemos que esa noche Triple H, señores, casi perdía la vida a manos de Rob Van Dam. No sé si cuando se vaya a subir el video bien puedes poner ese pequeño fragmento en donde Van Dam le hace el zapito de las 5 estrellas a Triple H, y con la rodilla y por la magnitud o las dimensiones de la cámara, Rob Van Dam no le daba el impulso suficiente como para hacer la plancha, para él ejecutarla como él siempre la ejecuta. Entonces con la rodilla le cae la manzana de Adán a Triple H, donde se la rompió totalmente, pero ahí es donde él demuestra que él es un caballo, Wills, porque con esa lesión que tenía Triple H, logró finalizar esa difícil lucha. Ahí él pierde de su ex compañero, el chico rompecorazones Shawn Michaels, donde se coronó el segundo campeón mundial de la historia. Pero el reinado de Shawn Michaels no duró mucho. En ese mismo orden, a Triple H lo sacan de camilla y inmediatamente se acaba la lucha. ¿Qué pasa? Que el reinado de Shawn Michaels dura un solo mes, porque Triple H reclama lo que es de él. Y Shawn Michaels, como eran amiguitos, él quizás no fue un afectado directo de la pala, pero hay gente que dice que sí. Yo digo que no. Pero entonces ahí pasamos a la siguiente víctima. ¿Cuál es? Scott Steiner, Big Papa Pump. Yo estuve viendo incluso, ahora que tú mencionas eso, yo estuve mirando unas declaraciones de él de que sí, de que él no estuvo muy de acuerdo muchas veces con Triple H y que todo era por el negocio y ya tú sabes, esta semana vi yo eso. Exacto. Y mira que si la excusa de Hulk Hogan era, hey, eso no me gusta, hermano, la de Triple H era, no es bueno para los negocios. Esa era la frase de él. ¿Qué pasa? Que en ese mismo evento que te comento, en Survivor Series del 2002, Scott Steiner, una superestrella que ya tiene renombre de WCW, ya él tuvo carrera en WWE junto a su hermano Rick Steiner, en donde formaron la dupla de los Steiner Brothers. Okay. Haciendo el paréntesis también, Rick Steiner es el padre de Bron Breakker, actual luchador de la WWE, y sobrino de Scott Steiner, obviamente. ¿Qué pasa? Que Scott Steiner debuta en el 2002, ya debuta por todo lo alto, ya con una gran promesa de que será uno de los estelaristas de la marca roja de Raw. Pero ¿qué pasa? ¿Quién era el campeón? Triple H. Ya le tocó un feudo con Triple H iniciando en 2003, en donde el mismo Scott Steiner, como tú acabas de tocar ese punto, fue víctima de la pala. Se decía que Scott Steiner iba a salir vencedor en Royal Rumble, en donde ellos se enfrentaron por el campeonato mundial peso pesado, pero Triple H con su pala dice, esto no es bueno para los negocios, no lo veo como un estelarista. Ahí entonces Triple H le echa jabón al sancocho de Scott y realmente lo entierra. Tú sabes también que, adelantándote un poco y haciendo un pequeño rápido briefing, 2 figuras más
obviamente de las implacables reglas de Triple H fueron el Goldberg, que fue humillado y obviamente limitado, y el mismo Kane en su momento. Esas Sí, fueron básicamente las últimas víctimas de él. exacto, no, y mira, y qué bueno que mencionas a Kane, porque antes de Scott Steiner y después de Rob Van Dam, una de las víctimas, perdón, fue Kane. En su forma de campeón intercontinental, Kane era el campeón intercontinental, se enfrenta a Triple H por una lucha de campeonato contra campeonato. Triple H gana el campeonato intercontinental, pero no lo utiliza. O sea, él lo gana y lo unifica con el campeonato peso pesado del mundo. O sea, se desactiva. Y era una oportunidad también realmente para Kane, para consolidarse aún más como estelarista, pero lamentablemente la pala de Triple H pudo más. Tú sabes que ya voy a combinar el punto 6 y el punto 7, mis amigos. Es obviamente el corillito que tenía Triple H, y obviamente la manipulación, la manipulación creativa, porque obviamente él tenía su combo. Ese Claro. combo era Batista, ahí estaba Randy Orton, y estaba, ya tú sabes, estaba Ric Flair, y ese combito siempre haciendo de ellos. Cuéntame de eso, brother. Vamos a hablar de Evolución, Willis, que precisamente Evolución nace justamente cuando Triple H tenía el feudo con Scott Steiner en No Way Out del 2003. Nace Evolución, justamente Triple H crea este grupo con la excusa de decir que era el futuro de la lucha libre. Evolución era la representación del pasado, presente y futuro. El pasado en forma de Ric Flair, el presente en forma de Triple H y el futuro en forma de Batista y Randy Orton. ¿Qué pasa? Que él utiliza la excusa del grupo. Y mira que para mí es el mejor grupo que ha parido la WWE, pero hay que decir la verdad, uno no puede dejar de ser objetivo. Yo en ese sentido, está bien, yo te apoyo ahí, pero para mí, NWO era como grupo increíble. Generation, no, claro. de Generation X, que no era un grupo en sí, bueno, sí, se podía decir que sí, fueron un grupo, claro. Para mí, de Generation X, el final, para mí, esa gente claro. era otra vaina. Eso de los grupos vamos a tocarlo en otro video, que tengo unos datos bien interesantes con eso. Sí. Mira, él utiliza a Evolución en su primera etapa de la creación del grupo como excusa de que del futuro de la lucha libre, pero era para tapar todas sus marrullas y todas sus diabluras que él hacía en backstage. Okay. Como te dije, mira, Willis, en ese grupo él enterró, que no se mencionó, a Kevin Nash, su mismo amigo. Recordemos que Kevin Nash era un integrante de la NWO, que lo mencionas. Acuérdate que él había regresado a la WWE en el 2002 junto con Hulk Hogan. Él se ausenta parte del 2002 debido a unas complicaciones en la rodilla. Regresa en el 2003, pero ¿qué te digo, Willis? Mira, era como el momento indicado para que Kevin Nash finalmente se consolidara como un main eventer. Porque acuérdate que Kevin Nash, a pesar de que fue campeón mundial en WCW y en NWO, siempre se le visualizaba como la sombra de Hulk Hogan. Claro. Y era como el momento preciso para él explotar como un main eventer. Triple H lamentablemente no le dio paso. Es una pena. Y esos volvemos a lo mismo, los dos puntos que tratamos de presentarle a ustedes, es parte de la manipulación de este personaje. Entonces vamos a pasar rapidito, obviamente, a lo que sería el desgaste y obviamente el final del reinado del señor Triple H. Cuéntame un poco más sobre eso. Bien, mira, el reinado del terror ya empieza a coger ya un poco de hate cuando Triple H, como mencionas, entierra a Goldberg. Goldberg, que venía también con un arrastre increíble. Un arrastre, ya era la figura máxima de WCW. Triple H, en el momento que debió de perder, no le dio el paso a Goldberg. Ahí ya empieza como a deteriorarse lo que es el reinado del terror. La gente dice que fue en el 2004. No, fue justamente ahí porque Goldberg era para ganar la cámara de eliminación del 2003 en SummerSlam. Triple H no dio el paso. Ellos se agarraron como para arreglar ese bache que ellos hicieron, le dan la victoria en el siguiente pay-per-view, pero era como que el palo estaba dado, como dicen en buen dominicano. Claro. Ya no había forma y la gente no visualizaba a Bill Goldberg de tal manera. ¿Qué pasa? Rapidito y damos un salto al 2004, en donde ya la gente se estaba hartando de los juegos de Triple H, los mismos luchadores ya estaban hastiados del reinado del terror. Pues aquí nace como un nuevo main eventer que gana el Royal Rumble de ese año en forma de Chris Benoit.
que fue uno de los pocos luchadores que no sufrió de la pala de Triple H. Uno de los pocos luchadores que en ese momento sale airoso y se convierte en WrestleMania 20 en la mejor triple amenaza de la historia junto al chico rompecorazones Shawn Michaels en campeón mundial peso pesado. Y fue el único luchador, Willis, en donde Triple H no pudo enterrarle en ese periodo de tiempo. ¿Qué pasa? Que ya cuando Benoit pierde el título a manos de Randy Orton, en donde se convierte en el campeón más joven de la historia a la edad de 24 años, en vez de tú moldear la figura de Randy Orton dentro del grupo Evolución, Triple H a su mismo compañero también lo entierra. En donde Orton solamente duró un mes, Willy, con el campeonato mundial peso pesado del mundo. O sea, a ti no te costaba realmente darle por lo menos un break más a Orton como campeón. Él fácilmente lo podía perder a finales de año, ¿no? Triple H hizo de las suyas para que él no andaba en gente. Exacto, él andaba en todo el mundo menos en gente. Entonces, él le quita el campeonato a Orton y ya la gente estaba harta de Triple H. Los mismos luchadores estaban ya, pero cuando acaba una figura que realmente tome las riendas no solamente de la marca roja, sino de la WWE en general, porque recordemos que Raw siempre se la ha visualizado como el show número 1 de la WWE. ¿Qué pasa? Que ya el deterioro, o cuando se le pone la cerecita al cherry, es cuando a finales del 2004 su mismo compañero Batista estaba ganando una popularidad monstruosa, Willy. En el 2004 Batista a finales era el luchador que más aclamado era en Raw, a tal punto que cuando se enfrentan en New Year's Revolution del año 2005, quien recibió una ovación increíble fue Batista, y siendo villano y compañero de Triple H. Claro. Ya en donde no pudo ser evidente, ya donde no pudo ni siquiera la pala de Triple H, por la popularidad que Batista tenía, era ya para darle el Royal Rumble a Batista. Wow. En donde ya el mismo Triple H lamentablemente tuvo que ceder, porque no se podía con eso. Batista era el luchador que más vendía ese año, era la superestrella más aclamada, y lamentablemente la pala de Triple H no podía con eso, en donde sí o sí debió de ceder. Ahí le tocó ceder. Wow. Pero ya mira, pierde el campeonato de WrestleMania 21. Tú sabes que ya para concluir, realmente podemos decir lo siguiente, mis amigos. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, Rayleigh. El reinado del terror de Triple H, para mí todavía, no de terror, pero es su reinado per se. Sigue todavía en la lucha libre porque él se retiró, pero ahora mismo él sigue siendo el mandamás detrás de cámaras. Exacto. Él es el que mueve las fichas, él es que hace todas las decisiones creativas, él es que la está tomando. Entonces, para que ustedes vean qué tan importante es Triple H para la lucha libre. Realmente no es número 2 de nadie, o sea, es una cosa increíble. No sé si tienes algunas palabras finales. Bueno, mira, ya por lo menos, ya para finalizar, realmente el reinado del terror en cierta forma sigue, pero por lo menos ya para ayudar al negocio. Evidentemente, más suavecito. Exacto, más suavecito. Ya por lo menos Triple H como figura de autoridad ha tenido sus luces y sus oscuridades, claro está, y digo oscuridades en el sentido de que, y se puede ver en el video que hicimos del declive de la WWE, ¿no? Sí. En donde sí se puede ver que Triple H ha tenido unos baches creativos bastante fuertes. Yo que siempre he sido, ya en esta forma de creativo, defensor de Triple H, con esto no puedo dejar de ser objetivo. Si hay que decir que realmente Triple H ha cometido unos errores garrafales, tiene que sentarse, tiene que analizar lo que ha hecho mal y corregir para que no se tomen medidas, porque recordemos que ya Triple H no depende de nadie. Él al final del día, aunque sea el creativo número 1, es un empleado más de TKO. Pero se puede decir entonces, yo analizando rápido, se puede decir que en la primera etapa Triple H tuvo mucho éxito porque tenía detrás al viejo, tú sabes, Vince McMahon. Obviamente, exacto, muchas veces habían decisiones que Triple H tomaba, pero detrás bambalina él iba moldeando. Entonces ahora Triple H, como tú mencionas, Triple H en esta etapa de su carrera, él está solo y él es que está tomando todas las decisiones, y por ende ha metido su huevito, y hay que hablar las cosas como son. Exacto, lo ha puesto, es como yo digo, Willy, esto tengo que patentizarlo. Usted pone su huevo, normal, usted compra 2 guineitos y se lo come.
Eso es lo que le toca hacer a Triple H con todo, con unos cuantos huevos que ha puesto. Comprar su mano de guineo y comérselo. Hay que ir a ONAP y eso hay que patentizarlo, mi bro. Exacto. No, pero mira, quedó muy duro. Exacto. Y mira, ya para finalizar realmente, así mismo como podemos decir que el reinado del terror le hizo mucho daño, también al final del día cumplió su cometido. ¿Por qué digo cumplió su cometido? Porque si al final él cumplió algo dentro del grupo Evolución, que era moldear las figuras del futuro, que eran Randy Orton y Sí, Batista. porque no le podemos quitar, él tiene mucha visión, realmente eso no se le puede Él quitar, es- no podemos ser mezquinos. Exacto, y por eso es que yo digo que él es un Hulk Hogan, pero a mucha menor medida, porque por lo menos Hulk Hogan era un tipo que era todo para él. Triple H por lo menos a menor medida, a mayor medida, a mediana medida, como tú lo quieras poner, él pensaba en el negocio. Claro. Pues mira, por ejemplo, en su momento le dio su enterradita a Randy Orton, no podemos decir que no, pero por lo menos siempre fue una persona que abogó por él. Y mira hoy en día quién es Randy Sí, Orton. pero mira, yo te voy a ser sincero, Relly. Tú hablaste algo de que en su momento ahogó, por ejemplo, a Randy Orton, pero vamos a hablar claro. Es un negocio. Y Sí, ese claro. negocio no es de una o dos personas. Y tú, bueno, tú más que nadie sabes, porque tú eres el experto en la lucha, ¿cuántos divinos luchadores hay? ¿Cuántos? Obviamente tiene muchísimo, ahí hay muchísimo talento, hay una balsa, como dirían un buen dominicano, un rumbón de gente ahí. Entonces hay que ir dándole oportunidad a todo el mundo. Por lo menos eso es lo que yo pienso. No, claro, y es como te digo, a Orton se le dio una segunda nueva oportunidad y la aprovechó con creces, sí, con todo el apoyo de Triple H. Claro, claro. Batista fue otra persona que fue una de las apuestas de Triple H y mira hoy en día quién es Batista. Y también, para finalizar esa parte, y nadie quizás lo ha visto, pero John Cena también fue una de las apuestas de Triple H. Recordemos que él estelarizó WrestleMania 22 con John Cena y Triple H fue uno de los que estuvo de acuerdo para que John Cena salga victorioso de la vitrina de los inmortales. Donde Triple H lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Yo siempre fui una persona que apostó por John Cena porque yo sabía que era un luchador que iba a cargar con la empresa y tuvo la razón. Okay. John Cena es la cabra, sí. Aunque muchos digan que no, pero para mí la verdadera cabra. Exacto. Bueno, pues nada, mis amigos, esto realmente ha sido el episodio de, obviamente, el reinado del terror del asesino cerebral Triple H, con su servidor Willis Nin Rodríguez, y tenemos a Rayleigh. Nada, esto fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Comenten, den like, suscríbanse. Gracias por el apoyo. Y esto fue Dominican Report, el podcast.